Nuestro primer módulo de este curso tiene por título La maternidad como un residuo de la experiencia tradicional de la vida. Para entender esto que es una afirmación o una hipótesis, hay que hacer una reflexión sobre lo que caracteriza la época, o por lo menos, digamos, cuando hablamos de la época, hay que entender que la época no es una. Estamos hablando sobre todo de la sociedad capitalista, desarrollada, mayormente occidental. Estamos hablando del proyecto de la modernidad. Ahora enseguida vamos a decir qué entendemos por proyecto de la modernidad. La palabra modernidad es una palabra con la cual ustedes vieron que nuestra época tiene muchos nombres, ¿no? Se le dan diversos nombres como posmodernidad, hipermodernidad, transmodernidad, pero en realidad todas esas versiones forman parte de un mismo impulso que data de varios siglos atrás, pero que uno podría, por lo menos, ubicar a grandes rasgos. En realidad es previo, ¿no? Pero en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, se produce la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, es decir, como dos acontecimientos, uno más centrado en lo económico, tecnológico, y otro más centrado en lo político, en los valores de la Ilustración. Sería una cuestión a discutir si los valores de la Ilustración son inherentes o indisociables del capitalismo, es decir, del sistema capitalista, o no. En todo caso, Jacques Alain Miller, en un curso, uno de los últimos cursos que salieron, un esfuerzo de poesía, en la página, creo que 249, es decir, no estoy muy seguro, él dice, bueno, algunos creen poder resumir o rubricar nuestra época bajo el título de modernidad. ¿Y en qué consistiría, esa modernidad? Básicamente, la modernidad, Miller lo plantea en términos de un pasaje de una sociedad de la prohibición, que es lo que podríamos llamar la sociedad patriarcal, o lo que también podríamos llamar la tradición, como una referencia de la historia francesa, lo que se llamaba el antiguo régimen, l'Ancien Régime, previo a la Revolución Francesa, y que esa sociedad de la prohibición pasaría a ser reemplazada por una sociedad del permiso, donde habría una habilitación al goce de cada quien. Hay muchos ejemplos de esto y que nos conciernen sobre todo, podríamos decir que un ejemplo destacado de esto es el cambio del rol de la mujer en la cultura en cuanto al tema que nos interesa, es decir, para la sociedad tradicional la maternidad era un destino forzoso para la feminidad, salvo, digamos, algunas excepciones, contadas excepciones, es decir, de mujeres que estaban destinadas por ahí a otra cosa, al servicio religioso, etc. Pero básicamente, es decir, había un mandato muy fuerte que hay que decir que sigue existiendo, porque cuando decimos la época, es como decía Freud, la época es como la ciudad de Roma, ¿no? Donde vos podés tener un edificio hiperinteligente, es decir, al lado de una ruina del Imperio Romano. Nuestra época es un poco así, donde vos tenés que la modernidad convive con valores o mandatos conservadores, sobre todo, es decir, acá en la Argentina, es un país donde todavía no se reconoce, por lo menos desde el punto de vista formal o legal, el derecho de una mujer a no tener hijos, ¿no? Es decir, el derecho al aborto, ¿sí? Y a la asistencia por parte de los servicios sociales de la mujer embarazada, es decir, que está la prohibición, la clandestinidad, la pone en una situación, digamos, de desamparo.
incluso una falta de acceso a una asistencia que podría incluso determinar que ella decidiese, es decir, tener el hijo. Bien, quiere decir que los valores de la tradición coexisten con la modernidad. Acá lo que dice Jacques Alain Miller es una cuestión que no es nuestro tema, pero yo pondría dos objeciones. Esto está muy ligado, este pasaje de la sociedad de la prohibición a la sociedad del permiso, como ustedes saben, está muy ligado a lo que se llama declinación de la imago paterna, lo que se llama declinación de la función del nombre del padre, que una de las primeras preguntas, yo voy a dejar preguntas abiertas, es decir, en este curso, pero una de las primeras preguntas que uno podría plantear es si la declinación del patriarcado o de la imago paterna es lo mismo que la declinación de la función del nombre del padre. Por lo menos en el Seminario 18, Lacan dice que la función del nombre del padre no es algo que tenga que ver con lo patriarcal. Pero sin duda, en nuestra época hay una declinación del patriarcado, es decir, o de la tradición, ahora vamos a ver por qué. Una objeción que yo podría poner, o no es una objeción, es como una aclaración o una interrogación a lo que Miller dice, es cuando él habla de la sociedad del permiso, ¿cuál es el permiso o el estatuto del permiso en una sociedad sin nombre del padre? Si puede haber permiso en ausencia del nombre del padre, primero. Segundo, si el permiso al goce no es más bien una obligación de gozar. Sería la segunda objeción, es decir, que yo pondría, y que eso, digamos, más ligado al capitalismo como un nuevo, es decir, un nuevo paradigma de poder que un sociólogo, Max Weber, que tiene un trabajo muy importante, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber sostiene que el enemigo número uno del capitalismo, es decir, es la tradición. Es cualquier tradición. Es decir, cualquier cosa que permanezca o que tienda a trascender, porque tradición tiene que ver con traditare, con entregar, con legar algo a otro, legar algo sobre todo, es decir, a las generaciones, es decir, que siguen. Y que Max Weber sostiene que hay una oposición radical entre tradición y capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un poder que exige el cambio incesante, que exige la transformación incesante. El capitalismo es cualquier cosa menos conservador. Todavía hoy en día la gente sigue pensando o vinculando. Claro, uno piensa conservadurismo y piensa en la derecha, pero hay muchas derechas. Es decir, hay muchas derechas. No es lo mismo la derecha, pongamos, es decir, de la Iglesia Católica, es decir, que la derecha del neoliberalismo. Son derechas distintas, pero en este caso, es decir, el capitalismo, ya Marx anuncia en 1848, y dice, este es un poder totalmente distinto de todos los poderes anteriores. Hasta ahora los poderes siempre fueron conservadores. Siempre el poder tendió a conservar, es decir, el statu quo, tendió a que las cosas no cambiasen. El capitalismo exige el cambio, exige la transformación, es decir, de un modo constante, exige lo nuevo. El imperativo del culto a la novedad es un imperativo capitalista que implica el descarte, y esto dice Marx. Cuando digo 1848 me estoy refiriendo al Manifiesto Comunista Revolucionario que escribió con Friedrich Engels, y que lleva a este cambio incesante, que es un cambio no solamente a nivel tecnológico, productivo, sino también, es decir, de las relaciones sociales, familiares, dice él. Hay un cambio en las relaciones entre padres e hijos, en la familia, entre el hombre y la mujer, es decir, entre el subordinado, es decir, y las autoridades. De hecho, más adelante, es decir, un pensador argentino que se llamaba Ignacio Leucovitz planteaba, es decir, el capitalismo como un poder que actúa por destitución de las figuras de autoridad, ¿no?
y uno lo ve sobre todo, es decir, en los poderes del Estado, que estorban, son un estorbo, es decir, a la libre circulación del mercado, y que es una discusión que vemos actualmente. Ahora bien, la Ilustración, que dejo ahí la pregunta si es algo que podemos identificar por completo con el capitalismo o no, es cierto que nacen, es decir, nacen juntos. La Ilustración, Kant la define como una salida. La define como una salida de un estado de minoridad del sujeto que obedece a los poderes establecidos, que obedece a la autoridad eclesiástica y a la autoridad real, al despotismo, cualquier despotismo que sea, y donde ese sujeto se libera, se emancipa, alcanza la mayoría de edad, dice Kant, y alcanza esa mayoría de edad, bueno, tratando de pensar por sí mismo y guiándose por los principios de la razón. Entonces habría, es decir, en la modernidad el impulso, es decir, de una liberación de toda forma de despotismo y una habilitación, es decir, de cada sujeto a arreglárselas con su goce, es decir, como pueda. Bien, obviamente, es decir, este cambio afecta grandemente, es decir, a la situación de la mujer, y la pregunta que mueve un poco este módulo es si la declinación del nombre del padre, si este proceso deja intocado o no el rol de la madre en la cultura, ¿no? Porque en general hablamos de la decadencia del rol del padre, es decir, en la cultura occidental, capitalista, mientras que se pensaría como una suerte de transferencia de poder, es decir, del padre a la madre. Entonces la pregunta es si el rol de la madre, el estatuto cultural de ese rol permanece igual dentro, como efecto de esta declinación del nombre del padre. Con lo cual yo ya estoy planteando, y eso lo vamos a ver en nuestro penúltimo módulo, qué relación hay, más allá de la presencia de un padre o no, qué relación hay entre el rol materno y el nombre del padre. Si algo del nombre del padre se juega, es decir, en el rol materno como tal. Acá es donde yo sustituiría la palabra modernidad por el proyecto de la modernidad, ¿no? El proyecto de la modernidad, si seguimos a Kant, es un proyecto que apunta a la emancipación del sujeto respecto de la autoridad política y la autoridad religiosa. Pero acá viene el punto que nos interesa a nosotros como psicoanalistas. El proyecto de la modernidad, y acá me estoy basando un poco en la exposición de Jacques Alain Miller en el Congreso de la AMP en el año 2012, que fue acá en Buenos Aires, donde Miller habla ahí de la confluencia del discurso capitalista y del discurso de la ciencia, que convergen los dos para provocar una modificación radical de la experiencia tradicional de la vida. Y esto yo diría que es el proyecto de la modernidad, ¿no? La transformación radical de la experiencia tradicional de la vida. Ya por lo pronto eso, había un instituto de estética corporal que tenía un eslogan que decía: trae el cuerpo que tenés, llévate el que querés, ¿no? Donde uno ve claramente ahí el imperio de la demanda y la lógica del mercado, ¿no? Quiere un cuerpo así. Obviamente, uno dice, bueno, eso tiene ciertas limitaciones técnicas, por ahí no se puede realizar, es decir, tan así, como decir, llévate el cuerpo que querés, bueno, retocás algunas cosas, pero realmente no podés cambiar de cuerpo. Podés cambiar de sexo, eso ya es un cambio, es decir, un cambio fuerte.
Pero lo que importa ahora no son las posibilidades tecnológicas, lo que importa es el proyecto. El proyecto del capitalismo, desde su origen, y acá nos interesa algo, porque Lacan dice en Ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina, dice, la instancia social de la mujer, habla de la mujer, pero acá plantearía yo como pregunta si la madre está excluida de eso. La instancia social de la mujer permanece trascendente al contrato que propaga el trabajo. El contrato que propaga el trabajo es el mercado, es las relaciones entre oferta y demanda, que son relaciones contractuales, y que tiende a propagar el trabajo. Propagar el trabajo quiere decir que desde su origen, el objetivo del capitalismo es que todo tiempo sea tiempo de trabajo y que todo lugar sea lugar de trabajo. Obviamente, es decir, en 1848, esto no era técnicamente posible. No había una tecnología que permitiese obligar a la gente, es decir, a hacer esto. Hoy en día, con estos dispositivos que nos pidieron que apagásemos, por suerte, y muchas gracias, gracias a esos dispositivos, como dice el filósofo Byung-Chul Han, todo tiempo es tiempo de trabajo y todo lugar es lugar de trabajo, porque no importa, es decir, dónde estés, puedes estar en el otro lado del mundo y te puede llegar un WhatsApp o te puede llegar un mail o lo que sea, es decir, o una videoconferencia, es decir, estás sometido al laburo todo el tiempo. Con lo cual uno comprende también la frase de Lacan, que Lacan diga en el Seminario 16, que no hay ocio en la sociedad capitalista. Es decir, no hay ocio, que incluso, es decir, las vacaciones son descansos forzados que están incorporados al circuito de trabajo y donde además durante las vacaciones se plantean cierto tipo de vacaciones que están hechas para que uno consuma, para que uno favorezca, es decir, el sistema de la producción, el desarrollo y el consumo. Ahora, todo esto, uno dice, bien, ¿qué tiene que ver, es decir, con la maternidad? Muy bien. Voy a empezar por algo que es muy metafórico, se podría discutir, muy metafórico, mítico, imaginario, pero la transformación de la experiencia tradicional de la vida no es solamente decir la emancipación del sujeto respecto de las autoridades políticas y religiosas, es también la emancipación del sujeto, y acá viene el punto, respecto de lo que Freud llama las servidumbres del yo. Que el sujeto se emancipe de las servidumbres del yo que son la muerte y la sexualidad. Y la experiencia tradicional de la vida no sería entonces algo patriarcal, no sería entonces, es decir, la aceptación de una autoridad patriarcal, porque a lo largo de la historia siempre hubo gente que se rebeló, es decir, contra el despotismo, sino que la experiencia tradicional de la vida es lo que llamamos castración. Es el hecho de que el sujeto está sometido a los poderes del sexo y de la muerte. Estos son los poderes que, según Freud, ya en la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna y en el malestar en la cultura, Freud dice que el hombre de la modernidad intenta emanciparse de esos poderes, que quisiera verse a sí mismo, es decir, como un dios. Entonces, ustedes saben que la naturaleza, el orden natural, en muchas culturas, casi en todas, ha sido metaforizado, es decir, con la figura de la madre. La expresión madre naturaleza ha existido siempre. Una madre que puede ser generosa o no, una madre venerada o temida durante siglos. Temida, es decir, en su furia, y donde lo que se esperaba de ella, o los dones de ella, eran dones que, bien,
el sujeto podía trabajar la tierra, utilizar una técnica para promover un resultado, pero había como un si Dios quiere o si ella quiere, ¿no? O si la diosa quiere, bueno, llegará ese don que esperamos. Acá viene una transformación radical en la concepción técnica del sujeto, que es lo que Heidegger llama estructura de emplazamiento. Heidegger va a decir que la técnica moderna emplaza a la naturaleza a producir lo que uno quiere que produzca, donde el sujeto ya no depende, digamos, de la buena voluntad de la naturaleza, sino que el sujeto obtiene, es decir, lo que quiere, sea como sea. La naturaleza empieza a dejar de ser una figura temida a la cual el sujeto estaría sometido y más bien se cambia, hay una relación inversa. Más bien hoy en día, más allá de que sea real o no, pero circula en el espacio mediático, el hecho de que la naturaleza esté en peligro, que la madre naturaleza, es decir, esté en peligro. Es decir, que el desarrollo económico pueda llevar a un agotamiento, es decir, de los recursos. Acá un kleiniano sería, es decir, un festín con el fantasma de agotamiento del pecho, el fantasma así de la muerte de la madre. Bien. Y que, bueno, pero que es una temática que forma parte, es decir, de nuestra cultura, que pareciera que la madre naturaleza está amenazada, y no solamente está amenazada, sino que, y esto dice Carl Schmitt, dice, somos tan poderosos que nos damos el lujo de protegerla. La podemos proteger metiéndola en reservaciones, del mismo modo que podemos meter en reservaciones a pueblos bárbaros, pueblos originarios, que los metemos en reservaciones y que les perdonamos la vida, los dejamos existir únicamente porque nuestra buena voluntad les permite existir. Porque en realidad ya vivimos en un mundo que establecería que, es decir, todo eso se extinguiese, ¿no? Porque hay que decir, se extinguen especies e identidades, es decir, con el desarrollo capitalista. Se extinguen especies biológicas y se extinguen identidades, es decir, también. Entonces, esto que dice Lacan, que la instancia social de la mujer permanece trascendente al contrato que propaga el trabajo, bueno, en el caso de la maternidad, cabe preguntarse si eso sigue siendo así. En un cierto sentido sigue siendo así. Pero, por ejemplo, una psicoanalista argentina kleiniana que se llamaba Marie Langer, ya en la década de 1960, ya ella plantea un cambio de la valoración cultural, es decir, de la maternidad, ¿no? Ella dice, bien, por supuesto, la maternidad no es el destino de la feminidad, ni siquiera es el destino más representativo, es decir, de la feminidad, es decir, como lo pensaba la tradición. Es algo que la mujer puede elegir o no. Dice, pero es algo también que la cultura o el sistema o los poderes establecidos no valoran del mismo modo que valoraban antes. Por supuesto sigue existiendo, es decir, las fuerzas conservadoras y tradicionales que presionan, es decir, esta presión la seguimos viendo, es decir, que presionan a la mujer, que empujan a la mujer, es decir, hacia la maternidad. Pero desde lo que sería la cultura del mercado, la maternidad ya no aparece, es decir, como algo tan valioso y que como algo que más bien se tendería a privilegiar o a dar prioridad al desarrollo profesional, a la inserción, es decir, del sujeto femenino en el mercado de trabajo y después postergar, es decir, la maternidad para el final,
más próximo, digamos, a la edad límite para tomar la decisión de tener el hijo cada vez más el hijo, ¿no? Es decir, el hijo, uno solo, ¿sí? Y que Mary Langer dice, bueno, la maternidad empieza a aparecer, es decir, obviamente nadie la desvaloriza de modo directo, sigue teniendo un valor exaltado e idealizado, es decir, en la cultura, pero el embarazo temprano empieza a verse, por ejemplo, es decir, como un signo de falta de ambición, ¿no? Como que está muy bien que la mujer sea madre, pero que primero haya hecho lo importante y que aun cuando sea madre no descuide, es decir, lo importante que es su situación profesional, su trabajo, su función, es decir, dentro del mercado. Y que cada vez más el embarazo temprano y el embarazo como tal, hay pequeños indicios que cada vez más es algo asociado a clases inferiores. Eso lo tenemos acá en la Argentina, cuando tenemos ahora la gente que va a ir a marchar no sé a dónde, ¿no? Y a defender nuestro gobierno, esa gente que dice que, bien, es decir, que las negras inferiores se embarazan para cobrar los planes de asistencia social. Con lo cual el embarazo aparece, es decir, como un signo de embrutecimiento, falta de ambición y flojera para el trabajo, ¿sí? Y acá hay que recordar una película que se llama Hijos del Hombre, es una película del director Alfonso Cuarón del año 2004, que plantea una fantasía, sí, es una fantasía, como toda fantasía, siempre puede tener algo de, es decir, de verdad, desde el punto de vista subjetivo, plantea la fantasía de un futuro no muy lejano, una sociedad, una Europa no muy distinta a la que tenemos ahora, pero un futuro donde, por alguna razón X, los nacimientos se han detenido, ¿no? Es decir, hay una esterilización general y espontánea, es decir, de todas las mujeres. Y la única mujer que se embaraza, es decir, en la película, es una mujer bárbara, es una negra africana, ¿no? Es decir, es una mujer bárbara. Como que un poco tiene que ver con mi posteo de hoy de Facebook, esto que decía una señora bien argentina, una señora muy pro, que decía que coger es de negros villeros. Bueno, entonces parir va siendo un acto, digamos, cada vez más brutal, y estoy siguiendo en esto un poco al Freud de la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, que ya algo de esto Freud anuncia, adelanta. Por supuesto, la película de Cuarón es una fantasía. Lo que no es una fantasía, y apoya un poco la tesis de Mary Langer, es un fenómeno demográfico nuevo, sin precedentes en la historia, propio del capitalismo, propio de la modernidad, que es lo que se llama envejecimiento de la población. Y el envejecimiento de la población es un fenómeno que viene desde hace rato, pero que el informe de las Naciones Unidas con ese título, el envejecimiento de la población, desde el año 2010. Ese informe ha tenido reediciones, es decir, cada año. Y es que en los países desarrollados, en los países más representativos de la modernidad capitalista, cada vez nacen menos niños. Y que la relación entre jóvenes y viejos se ha alterado de un modo sin precedentes en la historia. Más o menos siempre la balanza entre nacimientos y muertes estuvo, digamos, equilibrada. Unos llegaban, otros se iban. Ahora cada vez llegan menos y los que están cada vez duran más. Es decir, porque la expectativa de vida, es decir, se ha prolongado mucho. Acá es impresionante, es decir, la distinción entre Europa y África, ¿no? Uno podría decir que Europa es el continente más envejecido del planeta, y es para pensar esto,
Es decir, te muestran la propaganda, es decir, de una bebida y te muestran a todos los jóvenes bailando, hay todo un culto, ¿sí?, de la juventud, pero lo cierto es que es una sociedad cada vez donde la población de gente mayor va creciendo cada vez más, que genera todos problemas económicos, sociales, políticos, económicos referidos al sistema previsional, ¿no? Es decir, la proliferación de geriátricos, esto que decía Lacan, el campo de concentración va a proliferar, no necesariamente decir tiene que ser Auschwitz, ¿sí? Pueden ser lugares muy bonitos, muy bien puestos según los recursos económicos que tenga la persona, pero donde hay una segregación generacional y donde en algunos países, como en Alemania, por ejemplo, están llegando a un punto donde no asegurarían el recambio generacional, ¿sí? Donde no habría un recambio generacional y donde es necesario incorporar bárbaros. Estoy utilizando esta palabra, es decir, en este sentido, porque había una película de hace unos años que tenía una primera versión que era la decadencia del Imperio Americano y después la segunda parte era las invasiones bárbaras, ¿no? Y estamos en el tiempo de las invasiones bárbaras, ¿no? El hecho de que haya un papa argentino ya es una muestra, es decir, de que hay invasiones bárbaras, es decir, que hay alguien que viene de Latinoamérica y que ocupa el papado. Muy bien. Entonces, en referencia a esta película que decíamos de Alfonso Cuarón, Hijos del Hombre, también en la película aparece un conflicto social muy fuerte, muy violento, con los inmigrantes. La temática del inmigrante es una temática que está tratada por la película. Y la temática del inmigrante, metafóricamente, también tiene cierta relación con la temática del hijo, en la medida en que la llegada del hijo es un abrirle la puerta a lo otro. François Dolto decía que el hijo es un huésped, ella dice es un huésped de honor, podría ser un huésped de honor, no siempre es un huésped de honor, a veces es un huésped de horror. Bien, es decir, el sujeto, la relación con lo otro, es decir, en esta experiencia, este cambio radical de la experiencia tradicional de la vida, en tanto la subjetividad capitalista, y acá distingo subjetividad de sujeto, como hace Jorge Alemán, la subjetividad capitalista es una subjetividad que rechaza lo otro, es decir, la dimensión de lo otro, o que tiende a rechazarla. Y esto se expresa así, de varias maneras. Entonces tenemos una subjetividad, en términos de Freud, es decir, cada vez más narcisista, y aquí es donde nos interesa particularmente un análisis que hace Freud de la obra de Shakespeare, Macbeth, en varios tipos de carácter descubiertos en la labor analítica. Dentro de ese texto hay 3 artículos, uno de ellos es Los que fracasan al triunfar, y allí, en Los que fracasan al triunfar, Freud hace el análisis de Macbeth y establece a grandes rasgos una relación muy fuerte entre la ambición narcisista de poder y la esterilidad. Por supuesto, esto no se trata de tener hijos o de no tener hijos, sino que se trata del conflicto entre el narcisismo y la transferencia. Que la transferencia puede ser con lo que sea, pero la transferencia implica ceder algo a alguien, entregar algo a alguien. Ahora lo vamos a ver, es decir, como estructura, es decir, eso. La transferencia siempre implica transferir algo, podemos decir un objeto parcial, a un otro, y ese objeto parcial funciona como causa de deseo, como causa de ese amor de transferencia o como causa de ese trabajo de transferencia, al margen de los fenómenos imaginarios de amor, de odio, etc.